Sí. Buenos días otra vez. Empezamos con las ponencias, la primera de las cuales está a cargo de don José Antonio Riera Álvarez, notario de amplio bagaje, actualmente en Arucas, vicedecano del Ilustro Colegio Notarial de las Islas Canarias, cuya implicación con el tema de la discapacidad es muy importante, como demuestra el hecho de haber sido delegado de la Fundación Equitas aquí en Canarias durante muchos años. Don José Antonio va a ser tan amable de hablarnos de los aspectos precautorios que prevé la ley. La posibilidad de que sean las propias personas las que establezcan las medidas voluntarias de apoyo, lo cual es una cuestión que nos afecta a todos, ya que no se distingue entre discapacidades ni física, ni sensorial, ni intelectual, y nadie está libre de que en un futuro le pueda venir una enfermedad sobrevenida o el mero devenir de la edad implique un deterioro cognitivo por razones de la edad. Muchas gracias, don José Antonio. Estamos encantados de escucharle y le esperamos atentamente. Muchas gracias, Javier. Muy buenos días, señoras y señores, y muchas gracias a todos por su asistencia. Me sumo al agradecimiento que en la mesa inaugural se dio a todos los organizadores, personificados también, muy concretamente en Javier. Y aparte de ser un agradecimiento sincero, es un agradecimiento que tiene un fundamento especial. Y yo me voy a permitir leerles 2 párrafos de 2 artículos de la Convención de Nueva York. Miren, en el artículo 3º, que trata de los principios generales, dice el primer apartado que el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas es uno de los principios fundamentales de la presente Convención. Y si vamos al artículo 8, que habla de toma de conciencia, también en su primer apartado dice que los Estados partes se comprometen a adoptar medidas inmediatas, efectivas y pertinentes para sensibilizar a la sociedad, incluso a nivel familiar, para que tome mayor conciencia respecto de las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de estas personas. ¿Cómo no va a ser de agradecer este tipo de convocatorias y de reuniones si es que nos están permitiendo que en España estemos de esta manera, además, pues coloquial, relajada, nos está permitiendo cumplir una de las obligaciones que los Estados firmantes, entre ellos el Reino de España, ha contraído: sensibilizar a la sociedad, participar las novedades. Eso es lo que vamos a pretender hacer y por eso es de agradecer que se nos dé esta oportunidad. A mí me corresponde, según el título de la intervención, hablar de las medidas de apoyo. Me voy a centrar en algunas medidas de apoyo, porque verán a lo largo de las intervenciones que las medidas de apoyo son una categoría muy amplia tras el cambio legislativo. Y el cambio legislativo de la Ley 8/2021, de 2 de junio, es grande porque la ley es una especie de ley, digamos, racimo, ¿no? Porque se publica la ley y se desparrama por multitud de leyes importantes del ordenamiento español. Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley del Notariado, Ley de Jurisdicción Voluntaria, etcétera, etcétera, Ley Hipotecaria. Es una modificación grande. Y por eso quizá desde la entrada en vigor se aprecia, y en la práctica diaria se aprecia, que existe un cierto recelo, una cierta prevención frente a la ley. Como si
tuviéramos la sensación de que se nos hubiera cambiado todo y de que nos encontramos ante una realidad totalmente desconocida hasta ahora. Se nos hubiera vuelto del revés el mundo en el que nosotros desenvolvíamos nuestra vida cotidiana. Tal impresión no es cierta, no es cierta. Y yo creo que hay que partir de esa premisa, porque tenemos que acercarnos a la ley, conocerla, practicarla, siendo conscientes de que no estamos ante un cambio tan total que nos desubique en nuestra vida diaria. Por eso, en la primera parte, en breve, de mi intervención, trato de sentar unas ideas fundamentales para que los árboles no nos impidan ver la realidad, no nos impidan ver el perímetro del bosque. No estamos ante algo que nos está desarbolando. Ni España estaba ajena a las preocupaciones de la discapacidad, ni España desconocía en su legislación medidas para ello. Lo que sucede es que esta ley, con el impulso enorme que dio la Convención de Nueva York, tiene una trascendencia importante, pero ya desde el año 2003, por decir una fecha, con la Ley de Protección Patrimonial de las Personas con Discapacidad y leyes posteriores, la actuación de la jurisprudencia, la doctrina de la Fiscalía General del Estado, la práctica, por ejemplo, de los poderes preventivos, todo eso formó un acervo que está en consonancia con esta ley. No estamos ante nada nuevo, no éramos una isla que desconociera la situación de discapacidad, ¿no? Por ello quiero destacar unas ideas que a mi juicio son sustanciales para acercarse sin prevención a la ley, pero limitadas fundamentalmente a las medidas de apoyo de las que voy a tratar y sin hablar de más de lo que me corresponde, pues en las posteriores intervenciones pues van a tener cumplida información de personas muy implicadas y con una gran experiencia y conocimientos prácticos también y teóricos, tanto con la Fiscalía Rosa aquí presente o Almudena, que no solo es práctica del derecho como notario, sino que es en cierta medida una fuente en materia de discapacidad, porque a través de la Fundación pues interviene en procesos y está al tanto no solo en el ámbito nacional sino internacional. Por eso, con Rosa y Almudena cumplirán con una información sobrada y superior a la que yo les puedo dar. Pero sí centrar 4 ideas fundamentales, porque al final todos nos entendemos por medio de las palabras, nos comunicamos con palabras, y en el mundo del derecho todos sabemos que la palabra, el concepto, es esencial, es nuestra herramienta de trabajo, el concepto, la catalogación. Con lo cual, fijar una serie de conceptos es un prius, es una cuestión, una exigencia metodológica para poder entendernos y yo para poder explicarme también mejor, ¿no? Y estas ideas básicas, que son muy breves, son las siguientes. Mire, primera de ellas, como decía ahora, no hay que tener reservas ni prevención ante la reforma. Esta ley realmente, si hablamos de categorías jurídicas, no altera las categorías jurídicas. No son conocidas, familiares, la tutela, la curatela, el defensor judicial, la guarda de hecho, los poderes preventivos. Estamos manejando las mismas categorías jurídicas, no nos están cambiando el mundo. Es cierto que algunas reducen su ámbito, otras adquieren más protagonismo, pero es algo conocido para nosotros. Con lo cual, prevención ahí, la mínima. Claro, si se dice, bueno, pues entonces si no altera eso, ¿qué importancia tiene la ley? ¿Qué importancia tiene la ley? La ley tiene importancia porque produce una modificación sustancial, de fondo. Y la modificación sustancial es de planteamiento, Y así lo dice el artículo 12 de la Convención de Nueva York. Dice, las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida.
Esto es la modificación sustancial. Esta es la bomba de racimo que se extiende por todo el ordenamiento jurídico. El reconocimiento y la imposición como deber a todos de permitir que cualquier persona pueda tomar sus propias decisiones. Esto tan sencillo. La curatela, la tutela, los poderes preventivos, etcétera, etcétera, siguen. Pero esto les da una perspectiva distinta. Y esta es la idea capital, y esta es la idea, y por eso la importancia de estas jornadas, que debemos interiorizar. No solo repetir, sino interiorizar, hasta que constituya en nuestro proceder y en nuestro planteamiento vital, constituya realmente una creencia, un basamento para nosotros poder actuar cada uno en nuestro ámbito, de manera que todas nuestras conductas vayan o tengan presente como presupuesto esto. Aparte, que ya jurídicamente hablando, debe ser la idea que nos ayude a interpretar las leyes y a colmar las lagunas que puedan tener. Segunda idea que quería poner, modificación sustancial, la de poder tomar, el derecho a poder tomar las propias decisiones. Tercera idea, consecuentemente con lo que acabo de decir, hay un cambio que, decía yo, que nos produce prevención. ¿Qué cambio es? El cambio que es profundo, pero no es un cambio violento, es profundo, es simplemente ir aplicando las normas. Se produce porque nuestro derecho, claro que se conocían normas dirigidas a toda la situación o posibles situaciones de discapacidad, pero eso que acabo de decir produce un cambio en la forma de ver esas normas y de aplicarlas, porque hasta no hace mucho, los planteamientos legales, no solo en España, los planteamientos legales eran planteamientos dirigidos a la protección de la persona que tiene o que podamos tener en el futuro una discapacidad. Protección con la mejor intención, pero protección externa. Y como protección externa traía como consecuencia la limitación en la facultad de actuar, de decidir. Protegíamos e incluso decíamos qué es lo que era mejor para esa persona. ¿Qué es lo que era mejor? Claro, si ahora partimos de que la persona debe tomar sus propias decisiones, creo que cualquier explicación de la diferencia está clara. Ese, vuelvo a repetir, es el cambio. ¿Consecuencias? Pues, por ejemplo, que ya no hay incapacitación. Que ahora se ve y dice, hombre, pero ¿cómo había incapacitación? Pero es que eso, no, era una medida que trataba de proteger, pero los tiempos van cambiando, ya habían cambiado incluso antes de esta ley, ya iban cambiando, pero lo que decía antes, la Convención da un empujón tremendo y por tanto no hay incapacitación, tampoco hay categorías que clasifiquen a las personas. Cuarta idea. Si lo importante es la propia decisión, si se trata de evitar limitaciones, es decir, no hay que ir a la limitación para garantizar esos derechos, la cuarta idea y consecuencia es, y antes se mencionaba en esta mesa, es la plenitud que alcanza el concepto de las medidas de apoyo. ¿Por qué? Porque son los instrumentos que están previstos para conseguir que todas las personas puedan ejercer su capacidad jurídica, puedan tomar sus decisiones. Es un concepto fundamental, basilar de la ley.
¿Y qué medidas de apoyo son? Entre otras, me refiero ahora a las medidas de apoyo directamente encaminadas a la capacidad jurídica. Pues volvemos al principio, no estamos con cosas nuevas. ¿Qué medidas de apoyo hay? La tutela, la curatela, la guarda de hecho, el defensor judicial, los poderes preventivos. Estamos hablando de lo mismo, pero con un fondo que cambia completamente. Ahora no son limitaciones. Ahora tenemos que hacer todos que no sean limitaciones. Ahora son medidas que van a potenciar el libre ejercicio de la discapacidad, de la libertad individual. Luego, y acabo, decía antes, luego no hay una categoría de personas capaces y discapaces. No hay ninguna categoría. La discapacidad no es una categoría unitaria. La discapacidad es una situación que podemos padecer cualquiera de nosotros, o padecemos o podremos padecer en cualquier momento. Y entonces habrá que tomar medidas ante esa situación para que la persona que temporal o progresiva o definitivamente se encuentre en esa situación, pues pueda seguir ejerciendo sus derechos. Porque estamos hablando de materia de respeto a la dignidad de la persona, a la personalidad, materia propia de los derechos humanos. Y si en algunos casos, por eso la capacidad no está sometida a ninguna la discapacidad a ninguna categoría administrativa o clasificación, no. Y si en algunos casos hay clasificación, no es o no debe ser para limitar, sino precisamente para potenciar la igualdad. Una discapacidad severa, para dar medios y potenciar más la igualdad. Y esas son las ideas básicas que en principio yo quería poner sobre la mesa para afrontar ahora el tema ya concreto de las medidas de apoyo. Yo no sé cómo voy de tiempo. Bueno, sí, 12 minutos, que me había perdido 12 minutos. Bueno, pues vamos a ver las medidas de apoyo. Las medidas de apoyo que están reguladas en el Código Civil tienen unas disposiciones generales que a mí me parece también muy importante contemplar, porque al final estas disposiciones generales van a ser el contexto de todas las medidas concretas, ¿no? Y entonces voy a ir concretando y resumiendo un poco y ciñéndome a determinadas preguntas. Voy a coger el texto legal también, si eso para... Porque al final, cuando estuve organizando la exposición, digo, bueno, voy a ir más al texto legal, por una razón, porque si estamos hablando de una ley y si decimos que la ley, en fin, produce cierta reserva, cierta prevención, y estamos hablando de la ley, lo primero que hacer es seguir el texto de la ley. Es decir, no hablar de oídas, sino seguir, leer el articulado, ver el articulado, reparar en él. Entonces, digamos, esta concreción que voy a hacer va a seguir muy fielmente el esquema de la ley. ¿Por qué? Porque tenemos que conocerla, tenemos que familiarizarnos con ella, siempre partiendo de la idea esencial, que la persona pueda ejercer en régimen de igualdad su libertad jurídica, su capacidad jurídica. Las medidas de apoyo, que decía yo que habían irrumpido en plenitud con la nueva ley, lo primero que debemos preguntarnos es a qué medidas se refieren estos artículos, porque las medidas de apoyo son variadísimas. Estos artículos se refieren a las medidas, y volvemos a la misma idea, verán que es muy repetitivo todo, pero es que tiene que ser así, porque es que esa bomba de racimo que hoy decía está impregnando todo el ordenamiento jurídico. Esas medidas de apoyo se refieren a la asistencia a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica y en los ámbitos en que sea preciso, personal, patrimonial. Lo dice el artículo 250 del Código Civil. ¿Y a qué personas va dirigidas? Pues va dirigidas a personas que en un determinado momento estén afectados por una discapacidad, que sean mayores de edad o menores emancipados. Menores no,
menores hay otra medida, la tutela, que ya conocíamos. Y cuando yo decía que las medidas seguían y que algunas expandían su ámbito y otras quedaban algo reducidas, esta es una de ellas, la tutela, que ahora se refiere a la menor edad. Luego son personas mayores de edad y menores emancipados. Fundamental, ¿qué finalidad tienen las medidas? Volvemos a repetir, pero es que hay que asumir esto. ¿Qué finalidad tienen? Lo dice el artículo 249, que está escrito en el Código Civil, tampoco hay que teorizar mucho. Dice, pues las medidas de apoyo tienen como finalidad conseguir el adecuado ejercicio de la capacidad jurídica de todas las personas en condiciones de igualdad. Y decimos a continuación, ¿y qué supone eso? ¿Qué supone eso? Pues lo sigue diciendo el artículo. Lo que supone es que la persona pueda desarrollar su plena personalidad y no puede desarrollar su plena personalidad si no actúa, no puede decidir conforme a su voluntad, a sus deseos, a sus preferencias. Si no puede hacer eso, la persona no puede tomar sus decisiones. Y volvemos otra vez a la idea esencial, a la idea fundamental que impregna todo el ordenamiento jurídico. Se trata de que tome sus propias decisiones y las medidas de apoyo están para eso. Y entonces, para conseguir eso, ¿cómo debe ser esa medida de apoyo? ¿Cómo debe ser esa asistencia? Pues tampoco hay que dar mucha más vuelta. Es que vamos al código y también está ahí, en el artículo 249. Dice, la medida de apoyo se cumple informando, ayudando a la comprensión y razonamiento de las personas, facilitando que pueda expresar sus preferencias, en definitiva, potenciando, favoreciendo el autogobierno de las personas y que puedan decidir lo que creen más conveniente, no lo que los demás creemos que sea mejor, lo que ellos piensen que sea conveniente, lo que ellos apetezcan de elegir, eso sí, con una voluntad debidamente informada y siendo consciente de las consecuencias o de los efectos que puedan derivarse de lo que haga. El ejercicio de la capacidad jurídica en igualdad de condiciones es eso. Lo que todo el mundo quiere ejercer, incluso hasta equivocándose, es lo que quería hacer en este momento, en estas circunstancias, en esta situación, decidí eso, porque era lo que creía que era lo mejor. Me equivoqué, lo siento. Pues también ellos se pueden equivocar, ¿no? Se procura que no, como todos procuramos no equivocarnos y como todos podemos hablar con un amigo, un familiar, oye, mira, creo que... Pero, pues en esto consiste el ejercicio en igualdad de condiciones y en esto consiste las medidas de apoyo. Las medidas de apoyo. Estas medidas de apoyo, por tanto, están incardinadas en los derechos humanos y en el respeto a la dignidad. Y tan es así que, claro, tampoco se puede ser tan maximalista y desconocer la realidad, que hay veces que nosotros nos encontramos limitados hasta el punto que una limitación muy grande nos puede impedir hacer cosas físicas o cosas intelectuales y que incluso puede llegar un momento en que una persona no sea capaz de decidir, no pueda tomar una decisión. Aún así, cuando se adopten medidas representativas, es decir, medidas que van a declarar o determinar lo que es conveniente para una persona que en una determinada situación no pueda decidir, incluso que puedan ser más o menos permanentes a través de la curatela. Lo vuelvo a decir el Código. Dice, eso siempre que no sea posible tras un esfuerzo considerable. Siempre que no sea posible, tras ese esfuerzo considerable, determinar su voluntad, deseos y preferencias, vendrá una medida
como estas representativas, solo en ese caso. Y aún así, en la adopción de esas medidas que tienen que ser restrictivas, se tendrá en cuenta el qué, pues el respeto a la dignidad de la persona. ¿Por qué? Porque se tendrá en cuenta su proyecto de vida, cuáles eran sus creencias, cuáles eran sus valores, qué factores había tenido en cuenta en lo que había sido su vida hasta ahora, hasta ese punto. Tipos de medidas. Pues simplemente en cuanto a los tipos de medidas, por cuestión metodológica, pues ponerlas un poco en orden y yo limitarme a unas. Los tipos de medidas vienen también en el Código Civil, en el artículo 250. Hay una sentencia que comentaba un compañero mío no hace mucho, entre otras muchas sentencias importantes, de la Audiencia Provincial de Santander del año 2021, que siguiendo el artículo del Código Civil, el artículo 250, digamos que remachaba la diferencia de las diferentes medidas. Las medidas de apoyo, decidió que eran todas las que conocíamos hasta ahora, pues efectivamente. Las medidas de apoyo, el Código Civil distingue entre aquellas medidas voluntarias, medidas legales, y después habla de una medida informal, que es la guarda de hecho, ¿no? En esta sentencia, quizá más plásticamente, habla de medidas voluntarias de autoorganización, medidas judiciales o de heterorregulación y medidas de apoyo informal. Y se puede decir, oye, y entonces ante esta serie de medidas pueden converger, pueden coincidir, ¿qué medidas son preferentes? Bueno, en parte lo iremos viendo, pero es que la respuesta ya la tenemos. O sea, si nos acercamos a la ley con las ideas básicas, la respuesta ya la tenemos. ¿Qué medida va a ser la preferente? No estamos hablando de que lo que se pretende con la ley es que cada persona pueda ejercer su libertad y su capacidad jurídica en igualdad de condiciones con los demás. No se trata de dar preferencia a la voluntad de las personas. Pues entonces, ¿qué medida va a ser preferente? Las medidas que adopte la persona, que es lógico. Las medidas voluntarias son preferentes sobre otras medidas. ¿Que pueden converger? Claro que pueden converger. ¿Que pueden complementarse? Claro que pueden complementarse. Pero la preferencia está en las medidas voluntarias, porque es que si no sería un contrasentido, estaría contradiciendo la Convención de Nueva York y toda la demás legislación en este sentido. Consecuencia lógica del principio fundamental, que es el cambio esencial que propicia la Convención de Nueva York. No me detengo más en el tema, porque bueno, puede haber combinaciones, incluso las medidas judiciales que pueden ser sumamente importantes van en ocasiones dirigidas a coadyuvar, a complementar, a corregir cosas que no se pueden prever, cosas que en ese momento pueden ser de interés, pero de ello se hablará seguramente y con más precisión de lo que yo pueda hacer. Con lo cual, de las medidas que habíamos dicho, voluntarias, judiciales y de hecho o informales como la guarda de hecho, yo ahora ya entro en terreno más propio, que es el de las medidas voluntarias. El Código, cuando habla de medidas voluntarias, en la sección correspondiente habla de dos: la escritura de apoyos y el poder, los poderes y mandatos preventivos. No es cuestión ahora de entrar en disquisiciones doctrinales. El caso, por ejemplo, de la autocuratela, ¿no? La autocuratela es una medida de nombramiento judicial. Lo que sucede es que es una medida, decía esta sentencia que acabo antes de leer, creo que decía que era una medida de naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque la designación, incluso el régimen de la autocuratela, se diseña en gran medida por la propia persona. Es lógico. Estamos otra vez en lo mismo, el ejercicio libre, informado de la capacidad jurídica, la autocuratela. ¿Quién diseña eso? La propia persona. Pero después el nombramiento, la confirmación, la salvaguarda fundamental que se produce
para una autocuratela es la autorización judicial con la intervención del Ministerio Fiscal. Pero es una medida mixta. Vamos a hablar, porque además creo que de tiempo andamos así, vamos a hablar fundamentalmente, un esquema sencillo también, de la escritura de apoyos y de los poderes preventivos. Y voy a seguir con el mismo esquema, voy a seguir la ley, porque hay que acercarse a la ley, hay que manejarla. Además es que es la forma más fácil, yo creo, una vez interpretada, la forma más fácil de manejar y de saber y de conocer, que es conocer la ley, el texto legal y ponerla en consonancia. En las medidas voluntarias, en primer lugar, tenemos la escritura. Esta, digamos que quizá es la medida de las dos la más llamativa, la más novedosa, porque se configura con autonomía esta escritura y viene prevista en el artículo 255 del Código Civil. Veremos, al hablar de las medidas, de las dos medidas, cómo realmente se solapan, cómo una se nutre de la otra, cómo lo que se dice en una es predicable también de la otra, ¿no? Y vamos a seguir el mismo esquema. ¿Quiénes pueden ser sujetos de estas escrituras? Pues vamos al artículo 249 y demás que habíamos visto, que son las normas generales, que nos lo están diciendo. Las personas mayores de edad y los menores emancipados. Sigue el mismo criterio. No puede ser de otro modo, además, sigue el mismo criterio. ¿Cuándo? ¿Cuándo se puede otorgar la escritura de apoyo? El Código, veremos que también después lo repite al hablar de los poderes. Dice, la persona puede decidir hacer eso en previsión o por apreciación de que existe una causa o puede existir o está iniciándose de discapacidad. No hace falta que se haya declarado, puede ser preventiva o puede haberse iniciado. Con lo cual una persona con discapacidad, claro que puede otorgar una escritura de medidas de apoyo. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que toda persona puede ejercer su capacidad jurídica en condiciones de igualdad. Y esa persona, aparte de apoyos de guarda de hecho que pueda tener, cuenta con un apoyo oficial, un apoyo del Estado a través de la función notarial, que se constituye en medida de apoyo institucional. Por eso vamos al siguiente aspecto, la forma, ¿cuál es? Por la escritura pública. En la escritura pública. ¿Por qué? Porque en la escritura pública se reúnen una serie de códigos, se reúnen unos comportamientos, unos controles de legalidad, de regularidad, de capacidad, etcétera, 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 etcétera. Es un documento oficial. A través de la escritura pública, la voluntad privada entra en un cauce de oficialidad. El protocolo es del Estado y por eso ese documento pasa a tener una serie de presunciones de veracidad, de exactitud, integridad. ¿Por qué? Por esa dación de fe, que es el control de legalidad. Contenido. Bueno, pues el contenido es variadísimo. Y volvemos otra vez a la idea fundamental. Es que no hay categorías cerradas de discapacidad, ni siquiera hay categorías de discapacidad. Hay personas que tienen unas circunstancias concretas en un determinado momento y que pueden tener unas necesidades, pueden tener unas limitaciones, luego no puede haber un contenido arreglado. Tiene que ser en cada caso concreto. Es verdad que hay una serie de soluciones que generalmente se aplican en todos los casos, pero en cada caso tendrán que particularizarse con la asistencia, con la información, con las ayudas que se puedan recabar y con la asistencia institucional que supone la escritura. Pero bueno, por dar un poco de contenido ahora al contenido de la escritura, dar ideas. Después veremos que se repite mucho en los poderes preventivos. Por ejemplo, pueden ser medidas referidas a la persona y medidas referidas a los bienes de esa persona.
a la hora de nombrar personas de apoyo, puede nombrarse una o varias personas, que sean medidas de apoyo, directas. Y además podemos decir cómo queremos que actúen esas personas. Queremos que actúen mancomunadamente, siempre de mutuo acuerdo, lo cual muchas veces es un engorro, dificulta mucho la práctica. Queremos que actúen solidariamente, cada uno cuando proceda. O queremos que actúen mancomunadamente en unos casos y solidariamente en otros. ¿Cómo se deciden estas cosas? Pues fundamentalmente por la voluntad de la persona disponente, viendo también las circunstancias, aconsejando el tipo de patrimonio, aconsejando la vida familiar o la vida que pueda tener la persona. Incluso caben nombramientos simultáneos o sucesivos. Esto es como los estamentos, las sustituciones. Mire, quiero nombrar a esta persona y para el caso de que no pudiera o que pudiendo después entrar a una causa de, por ejemplo, hablando en términos generales como la ley de remoción, quiero que sea sustituida por esta persona. O incluso puedo decir, es que aunque esté en una causa de esas, quiero que siga. Tiene mi plena confianza, quiero que siga. Es decir, el contenido es variado y es tan variado como cada persona y como cada circunstancias personales y como cada familia. El alcance de las facultades, pues volvemos a lo mismo. Facultades para que administre mis bienes, facultades para que pueda disponer de mis bienes. En los poderes preventivos, ya con la experiencia acumulada de estos años, yo creo que vemos siempre con mucha prevención estas facultades de disposición de bienes, sobre todo porque los poderes preventivos, me adelanto, pero bueno, viene un poco a colación. Los poderes preventivos, al menos en la experiencia mía, se están dando mucho por personas de avanzada edad, con lo cual cambia, en este punto cambia un poco la perspectiva a lo que estamos hablando de las medidas de apoyo en general, ¿no? Y entonces ahí hay una cierta prevención con esas facultades de disposición. Con lo cual las facultades de disposición no tienen por qué ser generales. Café para todos. No tiene por qué decir, puede disponer de todo, no. A lo mejor puede decir, bueno, puede disponer de estos bienes que recibí por herencia, que puedo venderlos, y así con ese dinero me puedo atender mejor, o pues se puede pagar una asistencia 24 horas. Y además quiero que ese dinero que se gane por la venta se ingrese en una cuenta mía. Y quiero que en ese momento se certifique qué dinero hay en esa cuenta, lo que había y lo que se añade con mi venta. Y quiero que todos los gastos que se hagan en mi atención vayan sobre esa cuenta para que en un determinado momento, cuando venga una fiscalización, un control que yo determine o intervenga la Fiscalía, pueda también la persona que me asista tener su asidero jurídico, que también es importante que la persona tenga su garantía de que está actuando bien. Quien actúa bien tiene que tener garantía. Bueno, pues quiero que se haga ahí y que se contabilice de esa manera. Y quiero que se hagan tales y cuales gestiones bancarias. Materia esta en la que hay tremendos problemas en este momento. Tremendos problemas. Por la aplicación práctica, además, por ejemplo, de algo como el guardador de hecho que puede disponer de pequeñas cantidades. Tremendos problemas. Personas que en este momento ven comprometida la posibilidad de percibir su menguada pensión, y no es demagogia esto, su pequeña pensión, y que están siendo ayudados por familiares. Pero bueno, ese es otro tema. Y todo esto que estamos viendo de esta escritura de medidas de apoyo llega o se enmarca en el marco general que habíamos visto antes del artículo 249 del Código Civil. Con esto yo creo que se dan las ideas fundamentales, porque todo esto realmente está en un artículo del Código y da mucho de sí. ¿Pero por qué? Porque teniendo claras las ideas, sea lo que comentaba yo antes, complementas, colmas lagunas, porque está todo metido en lo mismo. Está todo imbuido de esa idea fundamental de libertad en el ejercicio de la capacidad jurídica. De ahí que sean vasos comunicantes. Habíamos visto las normas generales de las medidas de apoyo,
las normas generales de las medidas de apoyo. Habíamos visto ahora la escritura de apoyo y vamos a ver ahora los poderes preventivos. Antes, dos apuntes. Yo hago como en las oposiciones, cuando estabas dando un tema y se te olvidaba algo y volvías atrás ahora. Pues dos apuntes. Uno, solamente lo digo porque no tiene mayor importancia ahora. Práctica sí, pero ahora no tiene. Una medida de apoyo, una escritura de medida de apoyo, es una escritura ad hoc, solo puede contener la medida de apoyo. O ahí puedo hacer también una curatela o puedo establecer un poder. Son vasos comunicantes, ¿no? No obstante, habría que ver la practicidad de que todos tuvieran una, habría que ver las circunstancias, pero en principio no hay nada que tampoco lo excluya, lo primero. Y en segundo lugar, en todas las medidas de apoyo, algo había dicho antes, existen también unas prohibiciones. Existen unas prohibiciones que también se aplican a todas las medidas de apoyo en general, ¿no? De contratación, de liberalidades, etcétera. Bueno, pues eso, en principio, hasta esas limitaciones de la ley, que ya lo había dicho yo antes, hasta esas limitaciones también en la medida de apoyo se pueden dispensar. Y también quería, por recorrer con fidelidad el articulado, decir que en las normas generales de las medidas de apoyo, está una medida urgente de asistencia por parte de los órganos de la comunidad autónoma en casos extremos, y después se contiene una disposición de donaciones o datos gratuitos que alguien puede ordenar en favor de la persona con discapacidad. No voy a detenerme en esto, porque simplemente quería decir esto por destacar la sutileza que, a mi juicio, no sé si se compartirá esta opinión, hay entre medida de apoyo y medida de protección. Cuando yo, padre, por ejemplo, hago una donación a mis hijas y necesitadas de un apoyo, y entonces dispongo que los bienes se administren de esa manera, que haya tales controles, que haya y pongo todo eso, lo mismo que estábamos viendo ahora en la escritura. Esto es una medida de apoyo. Esto no es solo teórico, por profundizar un poquitín en ello, es una medida de apoyo. Hombre, en los términos que estamos hablando, no es una medida de apoyo, es una medida de protección. Es una disposición que hace un tercero. Es una medida de protección, buena, pero no es una medida de apoyo. ¿Por qué? Porque estoy dirigiendo el camino de esos bienes, la administración de esos bienes, la disposición de esos bienes. Luego, como la estoy imponiendo porque considero que es lo mejor para mis hijas. Pero su opinión en ese punto no cuenta. Yo soy el que decido a la vista de las circunstancias. Esa es la diferencia entre la medida de protección y la medida de apoyo. Y lo quería poner porque, pues, leyéndolo, ya en otra ocasión se me vino a la cabeza. Una diferencia sutil, creo yo, en este artículo. Discutible a lo mejor, pero... Y aún así, la ley llega a él. La filosofía esencial de la ley llega a él, porque dice, y en todo lo que nos hubiera dispuesto, la voluntad de la persona con discapacidad. Incluso en todo lo que nos hubiera dispuesto. Expresamente la ley aquí está colmando la posible laguna. Era lo que quería decir, que se me había olvidado. No anecdótico, pero en fin, distinguir medida de asistencia, de apoyo, medida de protección. Y ya para acabar, salvo que se me diga otra cosa, pues vamos a los poderes y los mandatos preventivos. Los poderes y los mandatos preventivos, yo no sé cómo lo verán ustedes. Yo creo que desde la perspectiva notarial y desde las estadísticas que se barajaron en España, fueron un poco una medida estrella. Empezaron humildemente en un párrafo, una línea de la ley tan importante de protección patrimonial de las personas con discapacidad, y fue la propia sociedad quien hizo que esos poderes se generalizaran. ¿Por qué? Porque era una necesidad. Y ante eso no hay
derecho que pueda parar nada, era una necesidad. Lo que hay que hacer es coger esa necesidad, ordenarla, regularla, hacerla bien para que sea útil. Y a partir de ahí va para adelante. Con lo cual, ¿qué hace la ley ahora acertadamente? ¿Lo cambia? No, la ley coge la experiencia y lo regula más ampliamente. Reconoce la importancia que tienen. En las estadísticas, yo hace tiempo que no las veo, pero en unas estadísticas hace una temporada del Consejo General del Notariado, Almudena lo sabrá mejor que yo. Yo creo que era uno de los instrumentos públicos que más habían subido en España. También, pues cada vez somos una población que va cumpliendo años, cada vez con más limitaciones, una población alarmantemente envejecida. Yo me acuerdo cuando participaba más directamente en la Fundación Equitas, las estadísticas que decían, hace años decían, en los años 40, en el 2040 te parecía, España será una de las poblaciones más envejecidas junto con Japón. Joder. Hace poco leía yo, España en el año 40 más envejecida incluso que Japón. O sea, que llevamos un carrerón en esta materia, con lo cual no interesa, o sea, no extraña el interés de esta norma, de los poderes preventivos. Es cierto, el otro día me lo comentaban en la notaría, es cierto que al hablar de poderes preventivos tendríamos, pero no es el momento, pienso yo, que distinguir incluso el poder de la persona mayor, del anciano, que está con una familia que lo guarda de hecho y que es un poder muy importante, pero quizá más instrumental, más inmediato, a un poder preventivo con una perspectiva de más futuro. Ahí es donde se mezcla mucho más todo lo que vimos de las medidas de apoyo y la escritura. Pero bueno, el Código Civil, seguimos el Código Civil, seguimos fieles al articulado. Distingue otros dos tipos de poder, que eran los que había ya. El poder normal, que subsiste en el caso de que se produzca la discapacidad, y el poder solo para el caso de discapacidad. Solo para el caso de discapacidad. Si nos damos cuenta, estamos con el mismo esquema que la escritura que habíamos hablado. Dice la escritura cuando una persona quiera prever o cuando ya esté presente esa causa de discapacidad. Es el mismo esquema. También, vuelvo a repetir aquí, compatibilidad entre todas las figuras. Incluso se prevé que pueda haber medidas posteriores judiciales, que pueda haber otras medidas de escritura de apoyo, pero no son excluyentes, deben ser complementarias. Si no hay una derogación de facto por el hecho de que después del poder se otorguen otras escrituras o se adopte una medida judicial, sin perjuicio de las causas que puedan especiales existir. ¿Tiene plazo el poder? No. Los poderes en general no tienen plazo. ¿Podría ponerse un plazo? Sí, pero hombre, en este caso no parece tampoco muy razonable, salvo que fuera una causa de discapacidad temporal, pasajera. Bueno, pues sí podría, pero vamos, es más, creo yo, teórico que otra cosa. Y después se regula la extinción de ese poder. Estos poderes tienen un contenido personal muy importante. En los poderes que hacemos normalmente, yo no soy muy partidario de hacer un poder normal y de ahí meter cláusula de subsistencia. A mí depende de los casos, ¿no? Pero yo no soy muy partidario de eso, porque es meter una cuña en un modelo que no estaba pensado para eso. Yo creo que el poder para discapacidad, o contemplando la discapacidad, o en atención a la discapacidad, tiene que ser un poder un poquitín más específico, pienso yo, pero no es algo, en fin, que sea indiscutible, ¿no? Entonces, en esos poderes, las medidas personales son muy importantes. Son muy importantes porque llega un momento, y aquí sí que derivo un poquitín más hacia las personas mayores, ¿no? Gente que está en el límite, que está con su familia, que son los guardadores de hecho, pero que no pueden ir a cobrar la pensión, que ya en este momento si salen un poquitín por la calle igual se desorientan. Y tienen capacidad. ¿Cómo van a tener capacidad? Y hablan con sus hijos o con sus abuelos, o con sus nietos, pero
resulta que lo de ayer se les olvidó un poco. Y hablas con tu familia y te dices, ¿qué tal? ¿Estás bien? Se despistó. Se olvidó que el nieto estaba en otro sitio y está preguntándome por él. Y resulta que es así. Pero pueden tomar sus decisiones. Bueno, pues en lo personal, esos poderes son fundamentales y se vio ahora también en esta época de COVID. Y es fundamental que, en mi opinión, si es la voluntad de la persona, que quede claro, que quien da el poder diga, no de esta manera, también se puede decir de esta manera, que a lo mejor era más acertado, diga, yo doy este poder sabiendo lo que hago, teniendo conciencia y conociendo mi situación. Y lo que quiero es que el día de mañana, si acabo perdiendo totalmente mis facultades, quiero sencillamente ponerme en manos de esta persona. Que es al final lo que ella me va a cuidar, mi hija me va a cuidar. En manos de esa persona. Si tampoco hay que complicarse mucho más. Quiero que me acompañe al médico, quiero que hable con los médicos, quiero que en una situación en la que yo no pueda decidir, decida por mí, quiero que solicite medidas para la discapacidad, quiero que reclame la seguridad social, lo que sea, quiero que pida mi historial clínico, quiero ponerme en manos de esta persona. Es mi decisión. Nadie mejor que esta persona. Quiero estar en mi casa si puedo estar en mi casa. También se puede poner, también se debe poner. Y acabo ya. En todo esto fundamental, ya desde la perspectiva notarial, cualquier actuación de este tipo es necesario que se comunique al registro civil. Es necesario que se comunique al registro civil como un medio de publicidad. Y una vez que eso esté bien regulado, una vez que funcione perfectamente, será también una herramienta fundamental para todos y en las notarías especialmente, porque te permitirá, al tiempo de una autorización, al tiempo de hablar, te permitirá saber si esa persona tiene ya alguna medida. Y podrás preguntarle, una medida de prevención, una medida de información, una medida de ayuda también, para que el notario pueda ejercer de una manera más adecuada su función de apoyo institucional. Bueno, yo creo que Javier, salvo otra cosa, doy por concluida, señores. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención. Le esperamos luego en la mesa redonda, donde tendrá cabida también consultas de los asistentes. Muchísimas gracias.